caballeros, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Dialogando con Glenn Davis. En el día de hoy, domingo, avanza rápidamente el mes de julio y ya prácticamente estamos a un mes de tener nuevo presidente juramentado, porque ya tenemos presidente electo. Recordarles que llegamos a todos ustedes a través de Canal 25 y todas nuestras plataformas digitales, que son nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, @dialogandord. Síganos a través de nuestras redes, @dialogandord, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro canal de YouTube, Dialogando con Glenn Davis. Ahí puede seguir todo el contenido de este programa y todo lo que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. En el día de hoy nos acompañará la politóloga Rosario Espinal, con quien vamos a hablar sobre temas interesantes, el pasado proceso, el futuro de los partidos políticos en la República Dominicana, quién perdió o quién ganó, quién realmente resultó, cuáles son las expectativas que tienen los partidos políticos en la República Dominicana luego del pasado proceso del 5 de julio. No se muevan, regresamos en breve con el contenido que tenemos para todos ustedes. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Estamos de regreso con el contenido de nuestro programa, Dialogando con Glenn Davis. Vamos a hablar ahora sobre los temas principales que fueron noticia en esta semana, y hay que destacar, señores, que en esta semana el presidente electo de la República, Luis Abinader, ha anunciado nuevas designaciones o quiénes serán que van a ocupar las principales posiciones de su gobierno, que inicia a partir del 16 de agosto de este año. Hay que mencionar que el actual senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, será el ministro administrativo o secretario administrativo de la presidencia. Ahí hay un pequeño dilema con este caso de que si es ministro, si es secretario, que hay una ley, que por decreto, que sin decreto. Bueno, en fin, será una de las personas que estará acompañando en primera línea al presidente electo Luis Abinader en su gobierno. También ya era conocido por todos, Lisandro Macarrulla será designado ministro de la presidencia, jefe del gabinete del próximo gobierno. Milagros Germán se anunció como vocera de la presidencia y directora general de comunicación de la presidencia. Así también está Milagros Ortiz, que va a la Comisión de Ética
y que en esta semana se ha hablado mucho sobre muchos temas pendientes que hay en materia de corrupción y demás. O sea, hay que esperar a ver cuando tome posesión Milagros Ortiz Bosch para ver cuáles son esos casos que ella dijo que va a dar, le va a dar seguimiento de cerca a todos estos casos. Vamos a ver, valga la redundancia. Entonces, también hay que mencionar que se designó o se anunció la designación de quién será el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el director de presupuesto. También se mencionó el ministro de Energía y Minas, el ministro de Defensa, que hay que destacar que es la persona o el militar de mayor confianza, el jefe de seguridad por muchos años de Hipólito Mejía, y que se le ha dado la oportunidad o se le dará la oportunidad de dirigir el Ministerio de Defensa a partir del 16 de agosto. Muchas críticas sobre esto, pero la verdad es que ya esa es la decisión del presidente electo Luis Abinader. Hay que señalar, señores, también que en la zona colonial es donde Luis Abinader está despachando estos temas y que se ha convertido en un centro de atracción, y ya lo era de por sí la zona colonial, pero Luis Abinader y el PRM han hecho de la zona colonial una vez más un centro de atención, y esta vez político, porque están despachando desde el hostal Nicolás de Obando. Ahí es que se están tomando las decisiones. En esta semana el presidente electo recibió la felicitación de los Estados Unidos en manos de Mike Pompeo, quien posteriormente Luis Abinader visitara en la embajada norteamericana en el país. Otro tema interesante es que en estos momentos, el hostal Nicolás de Obando en la zona colonial, ahí se están tomando todas las decisiones. Se ha visto gente apostada esperando que llegue Luis Abinader, periodistas, hay personas que van con folder en la mano y todo eso. Pero bien, vamos a ver qué pasa, y en los próximos días seguiremos viendo los demás nombramientos que vaya haciendo Luis Abinader y el gobierno que encabezará a partir del 16 de agosto. Hay que destacar también que en la semana la visita de Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía, al Palacio, visitó, según una visita de cortesía a saludar al presidente de la República, Danilo Medina, y allí se dirigió a todos los medios del país, y en su forma, en su estilo peculiar y muy original del expresidente Hipólito Mejía, ahí soltó unas palabras jocosas que han despertado y se convirtieron viral en las redes sociales, y es cuando se refería al tema de que él le había comentado a un amigo que volvería al Palacio única y solamente y exclusivamente cuando los PLDistas salieran del poder. Y de manera muy jocosa lo dijo para todos los medios de comunicación que estaban ahí, y dijo que había vuelto al Palacio porque ya el PRM había ganado las elecciones y que los PLDistas es para afuera que van. Ese es Hipólito Mejía. Quiero dedicar ya los últimos minutos de mi comentario y de este resumen de las principales noticias y hechos noticiosos de la semana. Quiero dedicarlo a
la solicitud del presidente de la República, Danilo Medina, a un nuevo estado de emergencia. Ya la semana pasada comentábamos de que el presidente, o más bien durante las elecciones, el último mes de la campaña, el presidente Danilo Medina pidió varias veces una extensión del estado de emergencia. Y la oposición en ese entonces, hoy, próximo gobierno, a partir del día 16 de agosto, dijeron que no. Muchos de sus actores y principales diputados y congresistas decían que esto solamente que el partido de gobierno lo estaba utilizando para hacer campaña y que no hacía falta ya más estado de emergencia porque la situación del coronavirus, o sea, ellos la minimizaron totalmente, por completo. Y una de esas personas que abogó y que defendió una y otra vez que el estado de emergencia no había la necesidad de prorrogar un estado de emergencia fue José Ignacio Paliza, presidente del PRM, anunciado ya como secretario o ministro de administrativo de la presidencia, como usted quiera llamarlo. Entonces, también el diputado, el actual diputado Alfredo Pacheco, dijeron que no. Josefa Castillo en un momento dijo que eso era una estrategia del gobierno para distraer a la población. Hoy han dicho que van a respaldar el estado, la solicitud de declaratoria de un estado de emergencia por 45 días que ha hecho el presidente de la República, Danilo Medina. ¿Y por qué lo han hecho? Ya la campaña pasó. Ya la campaña pasó. Entonces, señores, no es bueno jugar con la inteligencia de la población. Ahí queda reflejada la doble moral a la que nos tienen acostumbrados algunos políticos en el país. Entonces, señores, ¿por qué seguirle mintiendo a la población? Ha quedado demostrado que el estado de emergencia era necesario en ese momento y que el gobierno en ningún momento le estaba mintiendo a la población. Lo que le estaban mintiendo eran otros entonces, que querían jugar con el estado de la pandemia. Quisieron que se celebraran elecciones sí o sí en la República Dominicana, sin existir las condiciones del lugar para que se dieran esas elecciones. Y lo dije la semana pasada, lo dije en programas anteriores y lo retengo en el día de hoy, lo seguiré diciendo. No había la necesidad ni las condiciones para que en la República Dominicana se celebraran elecciones. Hoy estamos pagando el precio. Hoy estamos pagando el precio. Lamentablemente hemos perdido vidas. Es vidas que estamos perdiendo. Aparte de los dominicanos que han fallecido en esta semana, tenemos que destacar la terrible pérdida de un ícono del arte y la cultura en la República Dominicana, como lo fue Víctor, el cantautor Víctor. Pero ya hoy Paliza le sale diciendo al país que van a apoyar la solicitud de declaratoria del estado de emergencia que ha hecho el presidente de la República, Danilo Medina. Están al unísono. Al unísono están los hoy casi gobierno. Están al unísono apoyando el estado de emergencia. Pero ojo, congresistas, ojo, porque el viernes sesionó la Cámara de Diputados y hoy
lo hizo el Senado. Deben de tener mucho cuenta. Mañana el presidente de la República debe tener mucha cuenta con lo que va a hacer y la decisión que va a tomar en cuanto si cierra o no total el país. Aquí hay sectores de la economía que tienen mucha incidencia en la economía, que no aguantan ni siquiera 10 días cerrado. Nuestra recomendación es que si se va a cerrar el país o si se va a tomar una medida de toque de queda, que tomen en cuenta solamente el toque de queda, pero no el cierre de la economía. Porque hay negocios y empresas que no soportan ni siquiera 10 días de cierre, porque sería la quiebra definitiva. Vamos a una pausa y retornamos ya con la entrevista central del día de hoy, que nos acompaña Rosario Espinal, politóloga. Vamos a hablar con ella a continuación. No se muevan. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Señores, ya estamos con el contenido de nuestro programa y estamos en la entrevista central en el día de hoy. Nos acompaña la politóloga y de mi parte particular, valga la redundancia, admirada también, Rosario Espinal. Bienvenida, Rosario, a nuestro programa. Saludos, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, vamos a entrar en materia. La hemos visto muy activa en estos días después de las elecciones. Antes, durante y después de las elecciones, y siempre nos deleita con sus análisis, pero hay una pregunta inmediata. Hay en el proceso pasado que culminó el día 5 de julio, hubieron varios partidos que perdieron las elecciones y resultó un partido ganador. En el caso del principal derrotado, que fue quien quedó en segundo lugar, ¿qué pudiéramos decir del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál será el futuro y qué afrontará, qué le espera a este partido, a esta organización en lo adelante? Bueno, nadie tiene la respuesta a esa pregunta, es muy temprano para responderla. Lo que al PLD le corresponde ahora, después de una larga época de gobierno, el PLD ha gobernado 20 de los últimos 24 años, 16 años consecutivos. Eso se da muy pocas veces en sociedades donde hay procesos electorales. Entonces el PLD sale con un largo récord, como dicen por aquí, con luces y sombras. Entonces le toca hacerse su examen, hacer su reflexión, hacer su reestructuración y echar adelante. Eso es lo que hay que hacer, porque un partido salga del poder no quiere decir que se va a destruir.
Yo sé que en este país se han destruido muchísimos partidos. Prácticamente el único que quedaba sin autodestruirse era el PLD. Y vimos ya que era el último sin dividirse y se dividió en octubre pasado. Entonces, todos los demás ya se han dividido. El PRM es un partido que surge de una división. Entonces, el PLD lo que tiene que hacer es eso, irse a hacer su evaluación, su examen y su reestructuración, incorporar gente nueva, incorporar gente joven, incorporar mujeres. Eso de que comenzaron a hablar de sangre nueva, bueno, pues realmente la sangre nueva, la sociedad dominicana va cambiando, la sociedad dominicana no es la de los años 60, 70, ni siquiera 80, es una sociedad con grandes cambios y con grandes desafíos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el PLD. Y los PLDistas tienen que entender que es normal ganar y perder elecciones, que no siempre iban a ganar elecciones. ¿Por qué perdió el PLD? Hay varias razones, hay muchas razones de por qué un partido pierde o gana. Yo puedo decir algunas de las que yo considero más importantes. Una razón importante fue que a partir del escándalo Odebrecht, el que explota básicamente entre diciembre del 2019 y entre diciembre del 2016 y enero del 2017, ahí es donde explota todo a nivel internacional por la información que se ofrecen en Nueva York de los países involucrados, del monto de los sobornos que supuestamente dijeron directivos de Odebrecht. O sea, cuando eso explota, realmente el PLD comienza a enfrentar un problema serio con la clase media urbana. La base electoral del PLD fue siempre la clase media urbana, sobre todo del Gran Santo Domingo. Ahí es donde estuvo su fuerte electoral. Cuando ellos vuelven al poder en el 2004, ahí estaba su fuerte electoral. Cuando tuvieron un solo senador, ese senador era del Distrito Nacional. O sea, el Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, fue la base electoral del PLD. Entre 2004 y 2008, 2012, y lo habían hecho en los 90, el PLD hace una gran inversión en infraestructura en el Gran Santo Domingo, sobre todo. Entonces, esa clase media que apoyó al PLD, que fue su base de apoyo electoral originalmente por muchos años, que creció en los años de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica de los gobiernos del PLD, esa clase media demandó entonces que se enfrentara el tema de la corrupción, expresó su descontento con el PLD, no sintió que se le dio respuesta y fue acumulando ese rechazo a la corrupción. De ahí Marcha Verde. Marcha Verde dominó el movimiento de protesta en el 2017 y en el 2018. Comenzó a apagarse cuando comenzó el proceso electoral, pero entonces ahí vino en las primarias la división del PLD, luego viene el fallo del voto automatizado precedido del conflicto de las primarias del PLD. Entonces, todo eso le fue echando leña al fuego en contra del PLD. Yo pienso que es ahí donde hay, en términos de clave electoral, luego hay otros problemas que tienen que ver con el empresariado, con Estados Unidos, que son parte de este ajedrez también. Y finalmente, lo último es que se produce una gran abstención en las elecciones del 5 de julio. Y esa abstención a quien penalizó fue al PLD. Es decir, cuando comparamos los votos, los muchos votos que recibió el PLD en el 2016 y los mucho menos, el PLD perdió alrededor de 1.300.000 votos. Cuando comparamos la gente que votó por el PLD en el 2016 y los que no votaron. Y no votaron por nadie.
la abstención fue de un 45% y se abstuvieron sobre todo mujeres, que es el fuerte electoral del PLD. Caramba, realmente todo eso usted lo ha resumido paso por paso. El PRM es un partido que como partido, quizás con otro nombre o como organización, llevaba ya un buen tiempo en la República Dominicana, porque recordamos que era Alianza Social Dominicana, si no mal recuerdo. El nombre, luego se le cambia el nombre, pero como PRM tiene apenas 5 o 6 años. Ese fenómeno se ha dado en otros países, o República Dominicana es un caso especial, que un partido con apenas 5 o 6 años alcanza el poder. Bueno, en América Latina hay casos donde surge una figura meses antes o un año antes de unas elecciones y gana. Pero en el caso del PRM no estamos exactamente ante un partido nuevo. En parte sí y en parte no. En parte sí, porque él no existía como PRM, pero en parte no, porque la estructura dirigencial y la base electoral inicial del PRM viene del PRD. Entonces, el PRM es producto de una división del PRD donde la mayoría de la dirigencia y la mayoría de la base electoral se fue al PRM. Por eso es que el PRM en el 2016 logra 34.9 de los votos. No fue porque el partido había generado tanta euforia, ni siquiera porque su candidato había generado euforia. Logra ese nivel de votación alta porque eran votantes PRDistas que se fueron hacia el PRM. Entonces, el PRM no es exactamente un partido nuevo que de repente capta el apoyo electoral, sino que es producto de la división del PRD, pero se llevó la mayor parte de la dirigencia y de la base electoral de ese partido. Ahora, y con eso fue que compitió en el 2016. Pero claro, solo con eso se quedó corto, 34.9%. Ahora el PRM logró lo que tenía que lograr, que era que un segmento social importante que no era necesariamente PRMista se adhiriera, viera al PRM como la opción ante el rechazo que generó esa clase media hacia el PLD. El empresariado, ¿será el empresariado? Bueno, el empresariado no tiene números para hacer ganar. El empresariado tiene dinero y tiene medios de comunicación. O sea, el empresariado tiene otros recursos, claro, que intervienen en el proceso electoral, pero numéricamente no son tantos para poder ganar propiamente unas elecciones. Se necesita muchas personas, miles y miles de personas. Entonces, el empresariado juega un papel, pero juega un papel sobre todo incidiendo a través de financiamiento en las campañas, a través del uso de sus medios de comunicación en un sentido u otro. En ese sentido, sí, los empresarios juegan un papel. Bueno, realmente el empresario Luis Abinader, nuevo presidente, presidente electo de la República Dominicana, contó con un respaldo significativo de sectores empresariales en todo el país. ¿Qué va a pasar con el sistema de partido? Tendremos realmente un sistema de partidos donde solamente activarán 2 partidos, o sea, vamos a mantener el bipartidismo o el tripartidismo, porque ahí está la Fuerza del Pueblo, alcanzó una votación significativa, pero que aparentemente no le alcanza para pasar del 5% reglamentario y ser un partido mayoritario. Tampoco hay respuesta ahora, no sabemos lo que va a pasar. Si va a ser un bipartidismo, si va a ser un tripartidismo, si va a colapsar el sistema de partidos. Cualquier cosa puede pasar. No sabemos en este momento, no hay forma de saberlo. La recomposición de un bipartidismo
va a depender de cómo le va al PRM en el gobierno y cómo le va al PLD en su reestructuración. Si esos dos partidos funcionan de una manera u otra, entonces, pues voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si al PRM le va bien, puede ser reelegido y ese partido se sigue consolidando. Si al PLD le va bien reestructurándose y al PRM le va mal en el gobierno, entonces el PLD vuelve a ser una alternativa. Si al PRM le va mal en el gobierno y al PLD le va mal reestructurándose, entonces colapsarían los dos partidos principales y ahí pues estamos en otro juego de pelota, en donde no sabríamos quién se beneficia. Bueno, efectivamente, no lo habíamos analizado desde este punto de vista, de si le fuese mal al PRM y el PLD también le fuese mal en su reestructuración, que han asumido un discurso aparentemente, luego de la derrota, apenas a 2 semanas ya de la derrota electoral, han asumido un discurso. He visto varios dirigentes que se han abanderado del discurso de renovación y una buena parte del segmento de jóvenes que pertenecen a esa organización política, pero una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Este partido está obligado a renovarse según los estatutos del mismo, y también la ley le obliga a todos los partidos luego de cada proceso electoral a renovarse. Eso es lo que yo entiendo. Expectativas. Mira, hay algo que hay que entender. Sí. La República Dominicana viene de 15 años más o menos de mucha estabilidad económica. Eso no quiere decir que todo el mundo es rico, ni que todo el mundo está feliz con lo que tiene. No, no, no. Lo que quiere decir es que ha habido eso, un cierto crecimiento económico, aunque hay mucha concentración arriba, pero ha habido crecimiento económico, ha habido estabilidad macroeconómica, es decir, una devaluación controlada, una inflación controlada, y esas son condiciones muy favorables en cualquier sociedad para la estabilidad. Entonces, lo que hemos tenido en los últimos años es un vaivén político, partidos que se dividen, el PLD se quedó solo porque se dividían los reformistas, se dividían los PRDistas. Al PLD se le presentaron muchas condiciones favorables para gobernar tantos años, que probablemente no se van a presentar más por ahora. O sea, no siempre se dan. Al PLD se le presentó desde el 2004 acá condiciones económicas favorables. La división de los otros dos partidos principales, Reformista y PRD, y la unidad de ellos hasta octubre del año pasado. Entonces, todas esas condiciones favorecieron que el PLD durara tanto tiempo en el poder. Ahora, la República Dominicana entra en otra etapa de dificultad económica. Y honestamente, yo no sé cuánto va a durar la pandemia, cuánto van a durar los efectos económicos negativos. Nadie lo sabe, porque estamos ante una crisis económica que no es de origen económico. Hay crisis, por ejemplo, en el 82-86 hubo una crisis económica en toda América Latina de deuda externa. Cuando hay una crisis económica, aunque el remedio es malo de tomar, porque había que tomar medidas de austeridad, de evaluación, bueno, todo lo que pasó aquí en los años 80, pero era un problema económico, que se sabía cómo se manejaba, aunque el costo fuera alto. Ahora estamos en una pandemia que hacía 100 años no se producía, por lo menos por estas tierras. Entonces, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, por lo tanto, no sabemos cómo van a ser los efectos económicos, la magnitud de los efectos económicos. Y todo eso tiene impacto en la posibilidad de gobernar, en los partidos, en la fortaleza de los partidos. ¿Cómo esto va a impactar la política? No lo sé.
esto es un proceso que recién se inicia. Pero lo que sí sabemos es que el PRM en un mes ya va a tener el desafío de gobernar y el PLD en un mes va a tener el desafío de reorganizarse. Bueno, hay una gran pregunta también después de estas elecciones, y es qué va a pasar con el PRD y el Partido Reformista. El Partido Reformista. Pasaron y vivieron años de gloria, y sus partidos realmente han ido en decadencia proceso tras proceso. ¿Cuál es la explicación para que estos partidos estén desapareciendo poco a poco en el sistema, y si existe la posibilidad de que puedan recomponerse? Bueno, la razón es porque cuando los partidos se dividen, pierden fortaleza. Y cuando los partidos se dividen, pero además van aliados a otros partidos mayores que ellos, sus posibilidades de crecimiento son dificilísimas. Entonces, yo no le veo al Partido Reformista ni al PRD muchas posibilidades por el momento. Esas son franquicias que están registradas legalmente, que han recibido... O sea, usted me está diciendo, o nos está diciendo aquí, que las divisiones en los partidos son la principal causa o más bien la principal causa, sí, de la desaparición del sistema, y que del debilitamiento. Y que también, entonces, lo que puedo entender a partir de su planteamiento es que si estos partidos no fueran aliados, por ejemplo, en el PRD, si no fuera aliado al Partido de la Liberación Dominicana, pudo haber tenido un mejor desempeño en la jornada electoral. No necesariamente iba a tener un mejor desempeño, no. Lo que estoy diciendo es que si van aliados no van a tener mejor desempeño, porque no tienen una oferta. Ahora, si iban solo, no está garantizado tampoco que iban a tener un mejor desempeño. Lo único que yo puedo decir es que yendo aliados a otro partido no van a crecer por sí mismos. Si van solos, no está garantizado que les va a ir bien, pero por lo menos echan la batalla solos. Ya el reformismo y el PRD han bajado mucho electoralmente. Ya el PRM reemplazó al PRD. Entonces ya el PRD no tiene nicho electoral porque el PRM ocupó el nicho electoral del PRD. Entonces ya eso es una realidad que no lo pueden cambiar. El Partido Reformista, de sus divisiones no salió nada. Lo único que podría decirse que salió, pero precede sus divisiones, es que su gran electorado pasó al PLD, allá en la época última de Balaguer, y cuando Balaguer muere inmediatamente, por ejemplo en el 2004, la masa votante reformista se fue al PLD, y creo que se quedó ahí. Pero ya el reformismo no tiene base electoral. Ya aquí hay poca gente que pueda decirse balaguerista por una sencilla razón. Ya la gente vieja se va muriendo y los jóvenes no conocieron a Balaguer. Es una razón muy sencilla. Entonces, en el reformismo no hay nadie que haya reemplazado el liderazgo de Balaguer. Entonces, ya el reformismo es una franquicia todavía electoral. De la única manera que un partido así revive es si aparece alguna persona con un inmenso carisma que ande buscando una franquicia para montar una candidatura y se monte ahí. Eso es posible, bueno, pero es la única forma. Ellos lo intentaron con Leonel Fernández ahora, pero Leonel Fernández obviamente ya tiene su franquicia. Y también... Exacto, el problema de ellos fue
que apostaron a que Leonel Fernández iba a generar por lo menos suficientes votos como para el Partido Reformista sacar un 5%, 5 y algo, la Fuerza del Pueblo un 5 y algo, y los dos calificarían para el gran financiamiento, que es lo que el reformismo ha estado apostando. Pero los votos de Leonel no alcanzaron para darle al reformista el 5%. Entonces ahora el reformista se puede quedar sin ese gran financiamiento que le han regalado por muchos años por un cambio que hicieron para beneficiarlo. Un gran financiamiento que ahora Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo están intentando arrebatarle. Y Leonel Fernández fue su candidato presidencial. Qué ironía de la vida. Exactamente. Por ejemplo, si la Fuerza del Pueblo califica para el gran financiamiento, porque hay diferentes interpretaciones ahora mismo y no está claro qué es lo que va a pasar, pero si la Fuerza del Pueblo califica en ese sentido, digamos, no fue que Leonel Fernández se lo quitó, sino que no se lo dio, sino que sus votantes fueron a favorecer más la Fuerza del Pueblo que el Partido Reformista, porque la Fuerza del Pueblo sacó más votos que el Partido Reformista. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Los reformistas que en su momento, meses atrás, apostaban a David Collado también. Bueno, en un momento. El reformista pudo haber renovado su alianza con el PRM, porque ellos fueron aliados al PRM en el 2016. Sí. O sea, el reformismo fue aliado al PRM en el 2016 y sacó 5.6% de los votos. Al reformismo, viéndolo retrospectivamente, le hubiese convenido ir aliado al PRM. Quizás así hubiesen sacado 5%. No es garantizado, no lo sabemos. Pero quizás porque hubo mayor flujo de votantes hacia el PRM. Entonces, hay reformistas, por ejemplo, de su última división, de ahora, de cuando ahora mismo, en los últimos días de las elecciones, un segmento de los reformistas llamó a votar por Luis Abinader. Entonces. Sí, ahí está el caso de Eddie Olivares. De Eddie Alcántara, Eddie Olivares, el gran amigo Eddie Olivares, que hay que darle. Entonces, esos votantes reformistas hubiesen votado por el Partido Reformista si hubiese ido en la alianza con Luis Abinader. Pero se fueron a votar por Luis Abinader, entonces el reformismo perdió incluso sus propios votantes. Y que ahora también es otra crisis, otra división, están a la puerta de otra división. Exacto. Por el conflicto que tiene Eddie Alcántara con Quique Antún. Exacto. Entonces ya el reformismo está en un declive muy, muy fuerte en términos electorales. Expectativas de un gobierno del PRM y Luis Abinader. Hemos visto que está haciendo o recurriendo a una práctica inusual en la República Dominicana en los presidentes del país que hemos tenido. En plena transición ha ido informando de quienes ocuparían posiciones principales en el gobierno, y lo ha hecho a través de las redes sociales y específicamente desde su cuenta de Twitter. Esto en América Latina prácticamente se ha dado, y en el mundo creo que solamente con Donald Trump y con el populista Nayib Bukele. Bueno, mira, en la situación de crisis que hay con la pandemia y la situación económica, me parece bien que los nombramientos se anuncien para que esos funcionarios vayan asumiendo. Hay otra razón también. Ellos han estado fuera del poder por mucho tiempo. O sea, en los últimos 34 años, del 86 al 2020, el PRD gobernó solamente 4 años, los de Hipólito Mejía del 2000 al 2004. O sea, en estos últimos 34 años, el PRD gobernó 4, Balaguer 10 y el PLD 20.
Entonces, si vemos al PRM como una extensión del PRD, ellos han estado fuera del poder por mucho tiempo y los últimos 16 en particular. Entonces, es bueno que anuncien sus funcionarios porque estamos también en una pandemia, en una crisis económica, y así la transición se va agilizando y pueden ir, ya arreglando las cosas, coordinando con los ministerios, con la comisión y demás. A mí me parece muy bien que se vayan haciendo los nombramientos. Qué bueno, qué bueno. Danilo Medina es la gran, prácticamente el día 16 de agosto, se despide. Hay muchos que están diciendo que, o han dicho que se va a despedir prácticamente también de la política, porque quedará inhabilitado inmediatamente salga el próximo 16 de agosto. Queda inhabilitado para un nuevo periodo presidencial, o sea, para presentarse. No podrá presentarse al electorado a una candidatura presidencial. ¿Cómo vislumbra Rosario Espinal a Danilo Medina? ¿Asumirá las riendas del Partido de la Liberación Dominicana o dejará que ese relevo generacional se encargue del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, él tiene todas esas opciones de irse a su casa a dedicarse a cualquier actividad que desee y decir adiós a la política, o puede decir, no, yo voy a aportar a mi partido. Entonces, decidir en qué magnitud quiere aportar a su partido. Ahora bien, la República Dominicana necesita expresidentes. En este país, que alguien se vaya inhabilitado para volver a ser candidato, lo ven mal. Yo creo que es bueno. Este país necesita expresidentes. Es lamentable que Hipólito Mejía se haya pasado todos estos años compitiendo para volver. Es lamentable que Leonel Fernández todavía ahora haya formado un nuevo partido para seguir aspirando a gobernar cuando él gobernó 3 veces ya. Entonces, ese caudillismo de la política dominicana hay que superarlo. Y Danilo Medina tiene la opción ahora de demostrar que aunque él no pueda volver a ser presidente, él puede ser útil a su partido porque él tiene una gran experiencia política y aportar así. Entonces, yo hace mucho que estoy diciendo que en este país hacen falta expresidentes que no quieran estar volviendo o que no puedan volver a ser candidatos presidenciales, porque eso crea muchos problemas para la renovación de los partidos, para que nuevos aspirantes lleguen a ser presidentes, para que el país se beneficie de nuevas ideas, de nuevas perspectivas, de nuevos estilos. No estamos en la década del 60 ni del 70, no estamos en la época de Balaguer. Ya, la República Dominicana ha transitado un largo periodo. Entonces, los expresidentes, cuando cumplen sus ciclos, está bien que los presidentes, cuando cumplen sus ciclos, que sean expresidentes, que aporten al país, que aporten a sus partidos. Así que, aunque ya hay muchos con el cantaleteo de lo malo que es irse inhabilitado, a mí me parece muy bien para la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque eso significa que en el PLD la gente puede aspirar. Nuevas personas pueden aspirar, pueden competir. Y los partidos con caudillos no van para ningún sitio. Los partidos necesitan abrirle las posibilidades a nuevas generaciones que van surgiendo. Y cuando digo nuevas generaciones, no necesariamente tiene que ser una persona joven de edad, pero alguien que aunque no sea tan joven de edad, no haya sido diputado, no haya sido senador, no haya podido ser candidato a presidente, no importa, o a regidor o a alcalde, lo que fuera. La gente no puede pensar que siempre va a ser candidato. Parte de la razón por la cual sacaron tantos senadores del PLD que votaron en contra y perdieron, es porque eran senadores que llevaban 14 años y buscaban otra repostulación. Pero ¿y qué es esto? O sea, en todas las provincias hay personas.
Aquí debería haber un límite de 8 años para los senadores y para los diputados también, y para los alcaldes, y para los alcaldes, para todos los niveles. Todos los niveles. Todos los niveles, para todos los niveles. Aquí debería ponerse un máximo de 8 años. Y si eso le preocupa tanto a la gente, que pongan una repostulación consecutiva y 2 periodos de espera, por lo menos, para poder volver, pero por lo menos 2 periodos de espera, no uno nada más. Y así veremos cómo más personas entran a la política, compiten, más candidaturas buenas van a surgir. Porque reelegir y reelegir las mismas personas no es buena idea. Rosario Espinal, muchas gracias por haber compartido con nosotros en el programa Dialogando con Glenn Davis. Esperamos que dentro de poco exista una nueva oportunidad para que usted pueda compartir sus conocimientos y esos análisis que tanto nos gustan y nos deleitan a todos. Muchas gracias. A ustedes no se muevan, hay más en Dialogando con Glenn Davis. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Bien, señores, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecerles la sintonía en el día de hoy y vamos a invitarles para que el próximo domingo se den una cita más y esperen en sus hogares la nueva entrega de Dialogando con Glenn Davis. Bye bye.